Hace poco, un amigo me llamó emocionado. Pero no era una emoción cualquiera, era ese tipo de emoción que tienes cuando estás a punto de hacer una compra importante. Me dijo, ya lo tengo decidido, voy por una Toyota Fortune. Es Toyota, es grande, es confiable, no hay pierde. Y la verdad, en ese momento no le discutí nada. Porque si hay una marca que ha construido su reputación sobre la confianza, es Toyota. Así que le dije lo que la mayoría diría, sí, suena como una apuesta segura. Pero unos meses después, me volvió a llamar. Y esta vez no había emoción. Había dudas, frustración, y una frase que se me quedó grabada. Siento que hay cosas que nadie me contó antes de comprarlo. Y ahí fue cuando entendí algo importante. El Fortune no es un mal SUV, pero tampoco es perfecto. Y hay detalles que si no los conoces, pueden costarte miles de dólares. Ahora, para entender por qué tanta gente compra este SUV, tienes que verlo en contexto. Imagínate que necesitas un vehículo que sirva para todo. Llevar a la familia, viajar largas distancias, aguantar caminos malos. Y además, que no te dé dolores de cabeza. Ahí es donde entra el Fortune. Este modelo básicamente toma la base de la Toyota Hilux, que es famosa por ser casi indestructible, y la convierte en un SUV familiar. Y eso, en papel, suena perfecto. Por eso se volvió tan popular en mercados donde las condiciones no siempre son ideales. Latinoamérica, Asia, Medio Oriente. La promesa es clara. Compra esto y olvídate de los problemas. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque esa promesa no siempre se cumple como la gente espera. Imagínate el día que lo ves por primera vez. Está estacionado frente a ti. Y no importa si sabes de autos o no, hay algo que te impacta. El tamaño. El Fortune no pasa desapercibido. Tiene esa presencia de SUV serio, de esos que parecen decir, estoy listo para cualquier cosa. Te acercas, abres la puerta y te subes. Y lo primero que notas es la altura. No entras, te subes. Y desde ahí arriba, ves todo diferente. El tráfico, las calles, los otros autos, todo se siente más pequeño. Es una sensación que engancha, te hace sentir seguro. Pero después de unos minutos, empiezas a notar cosas más sutiles. Los plásticos del tablero, el diseño interior, los botones, no están mal, pero tampoco impresionan. Y ahí aparece la primera pequeña duda. ¿Esto está al nivel del precio que estoy pagando? No es algo que te haga rechazar el auto, pero sí es algo que se queda en tu mente. Ahora vamos a lo importante, porque una cosa es cómo se ve el auto en el concesionario, y otra muy distinta es cómo se siente vivir con él. Imagínate esto, es martes por la mañana, vas tarde al trabajo, tráfico, te subes al Fortune esperando esa sensación de control total. Y sí, la tienes, pero también tienes otra cosa, el tamaño. Después de usarlo un tiempo, muchos conductores notan algo curioso. El Fortune no es tan amigable en ciudad como parece. Calles estrechas, estacionamientos ajustados, maniobras en espacios pequeños. Todo requiere más atención. No es imposible, pero tampoco es relajado. Y si vienes de un sedán o un SUV compacto, el cambio es bastante evidente. Ahora, en carretera, aquí es donde el Fortune empieza a brillar. Viajes largos, familia, maletas, se siente sólido, estable, seguro, pero incluso ahí, hay un detalle importante. La suspensión. Está pensada para resistir, no para suavizar. Y eso significa que en asfalto, especialmente en carreteras imperfectas, puedes sentir más las irregularidades de lo que esperabas. Y este detalle cambia completamente la experiencia si lo usas principalmente en ciudad. Pasa algo curioso después de unos días con el auto. Al principio te enfocas en lo grande, en la altura, en la presencia, pero luego empiezas a interactuar con el interior. Y ahí es donde realmente conoces el coche. Te subes, conectas tu teléfono, intentas usar la pantalla, y te das cuenta de algo. El sistema multimedia no es su punto fuerte. No es el peor, pero tampoco es el mejor. A veces responde lento, a veces no es intuitivo. Y en comparación con otros SUVs del mismo rango, se siente un poco atrasado. Después de usarlo un tiempo, muchos conductores notan algo curioso. Terminan dependiendo más del celular que del sistema del coche. Y eso, en un vehículo de este precio, no debería ser así. Ahora, en cuanto a espacio, aquí sí cumple. La segunda fila es cómoda, incluso para adultos. Buena altura, buen espacio para piernas. La tercera fila funciona, pero siendo honestos, es más para niños o trayectos cortos. Y el maletero,
Con todas las filas activas, se reduce bastante. Nada dramático, pero sí algo que tienes que considerar si viajas con mucha carga. Ahora imagina esto. Estás en una subida pronunciada. Auto cargado. Familia. Maletas. Aceleras. Y el Fortuner responde. No con rapidez, sino con fuerza. Ese es su estilo. En papel, los motores del Fortuner, especialmente los diésel, ofrecen buen torque. ¿Y qué significa eso en la vida real? Que no necesitas acelerar demasiado para que el coche se mueva con peso. Es fuerte, no rápido. Pero aquí viene el primer pero serio. El refinamiento. El motor diésel, en particular, puede ser ruidoso. Y no es un ruido sutil. Es ese tipo de sonido que te recuerda constantemente que estás en un vehículo más trabajador que lujoso. Además, la aceleración no emociona. Cumple, pero no sorprende. Y si esperabas esa sensación de empuje deportivo, no la vas a encontrar aquí. Aquí es donde muchas personas toman la decisión final. Es Toyota, no se rompe. Y en gran parte, es cierto. Pero hay algo que mucha gente no considera. Confiable no significa barato. Y aquí es donde empiezan las sorpresas. Mantenimiento, refacciones, servicios, dependiendo del país, pueden ser más caros de lo que esperas. Y además, hay ciertos problemas que, aunque no afectan a todos, sí aparecen con suficiente frecuencia como para tenerlos en cuenta. Y aquí es donde la historia se pone interesante otra vez. Porque el Fortuner no es indestructible. Y cuando algo falla, puede salir caro. Ahora sí, vamos a lo que viniste a ver. Las fallas reales, las que afectan la experiencia. Y sobre todo, el bolsillo. Falla número 1, desgaste prematuro de la suspensión. Imagínate pasar por un bache y escuchar un golpe seco. Luego otro. Y otro. Con el tiempo, muchos propietarios reportan desgaste en componentes de la suspensión antes de lo esperado. Y no es solo el ruido. Es la sensación de que el coche ya no se siente tan sólido como al principio. Repararlo no es barato. Y dependiendo del uso, puede aparecer antes de lo que imaginas. Falla número 2. Problemas en inyectores diésel. Esta es probablemente la más seria. Después de varios kilómetros, algunos motores diésel presentan fallas en los inyectores. ¿Y el problema? No es una reparación simple. Puede costar miles de dólares. Y si no se detecta a tiempo, puede generar problemas mayores. Falla número 3. Electrónica que envejece regular. Pantalla, sensores, pequeños fallos. Nada crítico, pero sí lo suficiente para generar molestias constantes. Y lo peor es que no es un solo problema grande. Son muchos pequeños. Y eso, con el tiempo, se acumula. Falla número 4. Consumo real más alto de lo esperado. En papel, el consumo parece razonable. Pero en ciudad, con tráfico, con peso, la historia cambia. Muchos propietarios terminan gastando más en combustible de lo que esperaban. Y en el largo plazo, eso pesa. Falla número 5. Valor de reventa inconsistente. Aquí viene algo que sorprende a muchos. Toyota suele mantener bien su valor. Pero el Fortuner, dependiendo del mercado, no siempre se comporta igual. Y eso puede significar perder más dinero del esperado al venderlo. Aquí viene algo clave. Algo que cambia completamente cómo entiendes este SUV. El Fortuner no es realmente un SUV moderno. Es una camioneta adaptada. Y eso afecta todo. El manejo, la comodidad, la sensación general. Después de usarlo un tiempo, muchos conductores notan algo curioso. No se siente como un SUV urbano. Se siente como una herramienta de trabajo familiar. Y si lo usas en el entorno equivocado, pierde mucho sentido. Entonces, vamos a ser claros. ¿Vale la pena el Toyota Fortuner? Sí, pero solo si encaja contigo. Es para ti sí. Necesitas resistencia real. Conduces en caminos difíciles. Priorizar durabilidad sobre confort. No es para ti sí. Vives en ciudad. Buscas tecnología moderna. Quieres suavidad y refinamiento. Porque al final, el Fortuner no es un SUV para todos. Es un vehículo muy específico. Y si no entiendes eso antes de comprarlo, puede convertirse en una decisión muy costosa. Si estás comparando SUV versus en este segmento, te recomiendo ver este video. Top 5 mejores coches en Alemania por menos de 25.000 euros. Porque hay opciones que, dependiendo de tu uso, pueden hacerte la vida mucho más fácil. Nos vemos en el próximo video. No te vayas sin suscribirte.